Saben, hoy yo estaba perdiendo valioso tiempo de mi vida viendo videos de YouTube donde se sobreanalizaban a personajes de anime que decían que tenían un trasfondo tan profundo y tan simbólico que ni siquiera el propio creador de su propia obra sabía que existía. One Piece, Evangelion. Y al ver que tenían muy buenas vistas decidí hacer mi propio video y pensé, ¿qué personaje de anime necesita un sobreanálisis que incluya referencias a filósofos famosos pero muertos? Y lo más importante, que sea narrado por un humilde tercermundista como yo. Y entonces se me vino a la mente a un personaje del anime de Naruto que marcó mi adolescencia y también fue un antes y un después en su propia obra. Así es, hablo nada más ni nada menos que de Pain, o para ser más exactos, Nagato, un hombre, bueno, más bien un cadáver andante con wifi incorporado que puso en tela de juicio la moral de todo un pueblo y también nos hizo preguntarnos a nosotros como espectadores si Naruto estaba haciendo lo correcto en seguir su camino del héroe, ya que Nagato o Pain era el mensajero de una filosofía tan cruel como incómoda. Así que para entender la filosofía de Pain, primero debemos mirar la historia detrás del hombre que yace escondido tras la máscara del dios. Así que veremos sus inicios. Mucho más antes de que las 5 grandes naciones shinobis lo conocieran como Pain, Pain nació en el país de la lluvia, el país que nunca deja de llorar, con el nombre de Nagato Uzumaki, en plena Segunda Guerra Mundial Shinobi, y la tragedia lo marcó muy temprano. Nagato presenció el asesinato con sus propios ojos de la muerte de sus padres a manos de ninjas de la aldea de la hoja, la aldea que en la historia oficial se nos presenta como la buena, la salvadora, pero los padres de Nagato murieron protegiendo lo poco que tenían, y eso poco era él, y en secreto y ante las sombras Madara Uchiha le había implantado el legendario Ojo del Sabio, así es, el Rinnegan, haciendo que nuestro pequeño Nagato se embarcara hacia un destino que aún no podía comprender. A diferencia de Naruto, que perdió a sus padres cuando era bebé, Nagato vio con sus propios ojos cómo mataban a sus padres, y así Nagato se convirtió en un huérfano, sin camino, sin rumbo, en un país destrozado por la guerra, el hambre, el rechazo y la indiferencia de las personas. Ni siquiera un trozo de pan le era cedido, y en medio de todo eso halló un pequeño consuelo, un perro que adoptó y se convirtió en su amigo fiel. Y a veces el destino no es tan malo. Poco después de encontrar a su primer amigo, encontró a otros huérfanos, Yahiko y Conan. Juntos decidieron sobrevivir y compartir las penumbras y lo poco que tenían. Pero la guerra no perdona ningún vínculo, y su perro muere en un combate que ni tan siquiera era suyo, sino que se vieron envueltos en el combate entre Danzo de las Salamandras y los 3 legendarios Sannin. Ese dolor le arrancó unas lágrimas porque recordó a sus padres y a la vez le sembró una promesa que cambiaría este mundo para que nadie pasara por lo mismo. Y así, cuando terminó la guerra, el destino hizo que se cruzaran con los 3 legendarios Sannin, Jiraiya, Tsunade y Orochimaru. Orochimaru estuvo a punto de matarlos y Tsunade no se opuso. Eso es un contraste brutal con la imagen heroica que teníamos de ella al principio de Naruto Shippuden. Pero para los ojos de Nagato, Tsunade no era una abuela protectora, sino que era otra pieza más del engranaje que componía la máquina de guerra, que era la aldea de la hoja, que no le importaba dejar niños huérfanos que murieran de hambre. Sin embargo, Jiraiya decidió salvarlos y entrenarlos, y en una plática que él tuvo con Nagato, al enterarse que tenía los ojos del sabio, le dijo: algún día tú serás aquel que salve el mundo, pero el destino no concede salvación tan fácilmente. Y tras la partida de Jiraiya, los 3 huérfanos intentan traer la paz a su pequeña nación, que se encontraba en guerra civil en esos momentos, y tras hartos esfuerzos logran llamar la atención de Hanzo de las Salamandras, pero como si fuera una cruel broma del destino, Hanzo no los veía como aliados, sino que los veía como una amenaza que le intentaba quitar su poder. Y tras aliarse con Danzo Shimura de la aldea de la hoja, crean un plan para emboscar a Akatsuki, lo cual lleva a una de las escenas más dolorosas de la vida de Nagato Uzumaki, y es ver cómo su amiga Conan es usada para amenazar la vida de Yahiko, otro de sus mejores amigos. La petición de Hanzo era simple: Yahiko debía de morir para que liberaran a Conan. Nagato se negó, pero Yahiko, decidido, se clavó el kunai que tenía Nagato en sus manos, así sacrificándose para que él y Conan puedan sobrevivir. Sus últimas palabras fueron un mandato que resonaría para siempre en este mundo ninja: tú eres el salvador de este mundo.
Fue entonces, entre las lágrimas y la sangre, que nació Pain, y con él la filosofía de que el dolor es el único maestro que la humanidad realmente escucha. Su versión nos recuerda a Thomas Hobbes, quien describió que la naturaleza humana está en un constante estado de conflicto donde solo el más fuerte y superior puede imponer un orden. Para Pain, esa fuerza superior es el sufrimiento compartido, un trauma tan grande que incluso los más poderosos teman volver a la guerra, así como Hashirama y Madara. También sus ideas se acercan a Friedrich Nietzsche, quien veía el dolor como una fuente de transformación y crecimiento. Para Pain, el dolor no es un castigo, sino una lección. Solo al sentir el dolor en tu carne propia puedes comprender el dolor ajeno y así evitarlo. Y como Maquiavelo entiende que los líderes no se mueven por moral sino por conveniencia. Si no puedes ser bueno, al menos sé lo suficientemente aterrador como para que no repitan los mismos errores del pasado. Pain no busca convencerte con palabras bonitas, no, él quiere que el mundo entero experimente lo que él vivió, porque en su lógica solo así dejarán de matarse entre sí. Sus métodos son brutales y cuestionables moralmente, pero tiene un punto que no podemos ignorar, y eso nos lleva al nacimiento de su ideología. Su ideología surge a partir de la muerte de su amigo Yahiko, una muerte ocurrida en sus propias manos tras la traición de Danzo de las Salamandras, líder de Amegakure, que alguna vez fue llamado semidios, terminó revelándose como un simple hombre, dispuesto a sacrificar inocentes en nombre de su propio poder. En ese instante, marcó el punto de quiebre de Nagato. Fue el momento en el que el niño que sufrió dejó de existir para que naciera el hombre, el mensajero del dolor. Para Pain, la idea de un mundo libre de guerras le suena ingenua, casi imposible, porque mientras existan las naciones, los clanes, los individuos de clase, todas están condenadas a repetir un ciclo de odio. Lo que ellos llaman utopía, él lo define como un sueño infantil, porque la historia, desde sus inicios, no ha sido más que una cadena interminable de rencores y heridas. Y aquí podemos escuchar el eco de Thomas Hobbes, quien, en su libro Leviatán, afirma que el estado natural del hombre es la guerra, de todos contra todos, y que solo una fuerza superior puede imponer la paz. Para Pain, esa fuerza superior no es una institución, sino el dolor colectivo de una cicatriz común que unificaría a la humanidad en un mismo trauma. Su concepto de la cadena de odio refleja esta lógica. Cada agresión engendra venganza y cada venganza se disfraza de justicia. La víctima cree tener razón, el agresor también. Esto no solo lo vemos en la guerra, sino también en la historia humana de nuestro propio mundo. Desde las cruzadas hasta los conflictos modernos, cada bando proclama luchar por la justicia, mientras se convierte en el verdugo de otro. En su filosofía también resuenan los ecos de Nietzsche, la idea de que el sufrimiento es inevitable y en muchos casos es lo que forja la voluntad. Pero para Pain, él retuerce esa visión, mientras que Nietzsche, el dolor puede elevar al individuo hacia la superación. Para Pain, el dolor debe ser global, una experiencia colectiva tan devastadora que obliga a las naciones a temer la guerra. Y en cierto modo es una perversión de la voluntad de poder de Friedrich Nietzsche, porque aquí la voluntad no nace del crecimiento sino de la desesperación colectiva, así creando una moral de esclavo. E incluso podemos rastrear en su ideología el pensamiento de Maquiavelo, la noción de que el miedo es más efectivo que el amor para mantener el orden. En el mundo ninja tenemos un ejemplo claro de que el miedo puede traer la paz, y ese ejemplo es Hashirama. Aunque Hashirama tenía la voluntad de fuego como filosofía, para las demás naciones eso no les daba miedo. Lo que les daba miedo era el poder de Hashirama, el poder de terraformar paisajes enteros. Y tras su muerte empezó la Primera Guerra Mundial Shinobi. Eso nos demuestra que si no existe un poder que suprima a las demás naciones, no habrá paz. Pain no buscaba ser amado, no, él buscaba el temor, el miedo, obligar a las demás naciones a que no causaran guerras innecesarias. Y de esa reflexión nacen tres ideas fundamentales en la filosofía de Pain. Número 1. La ilusión de la justicia. Todos creen tener razón cuando se busca la venganza, y todos creen estar del lado correcto. Lo que parece un crimen para los demás, para otros es justicia. 2. El paso del odio. Las personas no saben qué hacer con su dolor. Estas las desborda y las arrastra a repetir el ciclo de la violencia una y otra vez.
3. Dualidad moral. Cuando el enemigo mata es un monstruo, pero cuando yo mato soy un héroe. Cada bando se proclama justo, cada bando proclama tener la verdad. Pero para Nagato, esta es la esencia de la humanidad, una contradicción constante que hace imposible la paz eterna. El odio no muere, se transforma, se hereda y se justifica bajo nuevos nombres. Paz, justicia, bondad son los nombres que ocupan algunos. Por eso Pain se autoproclamó un dios, no porque creyera en su propia divinidad, sino porque comprendía que la única forma de imponer la paz sería a través de un poder tan absoluto que se vería obligado a callar a todos. Una paz nacida del miedo, una paz escrita en lágrimas y cicatrices, porque aunque la paz sea una ilusión, Pain cree que puede forzar un equilibrio, aunque sea con dolor. Y como el mismo Pain dijo, a veces hay que sufrir para saber, crear para crecer, perder para ganar, porque las lecciones más grandes de la vida se aprenden a través del dolor. Y aunque muchos les aterre la idea de aprender con el dolor, en parte tiene razón. Nadie aprende haciéndolo todo bien a la primera. Se han de cometer errores para aprender bien, enfrentar la pérdida y soportar las heridas que nos dejan en el camino de la vida. El dolor es un maestro que nadie quiere, pero el único que reconocen todos por igual. Podemos resumir la visión del mundo de Pain en una frase brutal pero honesta: religión, ideología, recursos, tierras, rencores, amores, o simplemente porque si no importa cuál patética razón escojan, siempre será suficiente para comenzar una guerra. Aquí podemos ver los primeros cimientos del pensamiento filosófico de Pain, la visión de que el ser humano está condenado a repetir la violencia por causas que al final del día no son más que excusas que ocupan los demás. Las primeras estrategias de Pain para romper la cadena del odio aparecen a primera vista y si lo piensas bien son lógicas. Si dos enemigos están enfrentándose, basta con que uno de ellos desaparezca y entonces habrá paz. Eliminar de raíz al enemigo. Así como Pain comenzó una guerra civil en Amegakure y aniquiló por completo al líder Danzo de las Salamandras con sus familias, sus aliados, sus amigos y también bebés, niños que podían crecer con ese deseo de venganza. El método era simple pero cruel. Si no queda nadie con rencores, no hay odio que perdure. Después cerró las fronteras de su país, bloqueó cualquier flujo de información de todo el mundo. El resto del mundo shinobi no supo lo que ocurrió y por tanto nadie buscaría venganza o buscaría aprovecharse del país. Bajo este medio, la población restante lo reconocería como un salvador, incluso como un dios. Pero para Pain no era suficiente solo en su país. No, él quería que todo el mundo estuviera en paz. Y aquí se topa con un problema. Las naciones están demasiado conectadas por alianzas, intereses, vínculos personales. Para extinguir todo el odio global de raíz tendría que exterminar a casi todo la humanidad y claro, quedarse con sus seguidores. Un poco drástico, hasta para los estándares de Pain. Entonces, a Pain se le ocurrió su idea definitiva: instaurar la paz a través del miedo y el dolor compartidos. Si cada nación experimentara el horror absoluto de la guerra, si todos sufrieran pérdidas imposibles de ignorar, el recuerdo del sufrimiento sería lo único capaz de frenar las guerras futuras. Y para lograr su plan, era necesario capturar a todas las bestias con colas y convertirlas en un arma, destruir naciones enteras. Y así, el mundo shinobi vivirá un pequeño periodo de paz, sostenida por el miedo. Por supuesto, Pain reconoce que el ciclo del odio se volvería a repetir y, eventualmente, habría otra guerra y otra masacre sería necesaria para recordarle a la humanidad lo que significa el sufrimiento, porque esta paz temporal se sostiene con el dolor de cientos de personas. Y aquí es donde la filosofía de Pain se vuelve inquietante, porque aunque su propuesta es monstruosa, también es extrañamente realista. La humanidad rara vez aprende de la bondad y de la compasión de otros. Pero en cambio el dolor a nadie se le olvida. Es una cicatriz que todos compartimos y Pain veía que la única esperanza para que la humanidad encontrara la verdadera paz era a través del dolor. Y eso nos lleva al siguiente punto: la lucha de ideales con el protagonista de la serie. Desde los inicios de la obra y anime de Naruto, se nos presenta la aldea de la hoja, se nos es pintada y narrada como la cuna de la justicia en el mundo shinobi, el lugar donde nacen líderes admirables como el primero, el segundo y el cuarto, y más adelante se nos presenta la generación de Naruto. Para nosotros como espectador, no dudábamos ni un segundo en pensar que Konoha representaba la paz y la bondad. Parecía absurdo pensar que eran los malos de la historia. Después de todo, tienen al protagonista, Naruto, de su lado, sin olvidar que nació y creció en la aldea de la hoja, rodeado de las historias de su padre,
el cuarto Hokage, quien se convirtió en leyenda tras sacrificarse al sellar al 9 colas. Luego, más tarde, conoceríamos al sabio pervertido Jiraiya, quien le daría rumbo a la historia de Naruto. También a Tsunade, un pilar importante de la aldea. Todo en su camino se alineaba perfectamente para decir que la hoja era el símbolo de la justicia. Y como contraste de la aldea de la hoja, tenemos a las diferentes aldeas, quienes eran dibujadas como amenazas para la aldea de la hoja. La primera que se nos presenta en la historia era la niebla, que sus niñas preferían desertar antes que vivir en su propia aldea. Luego la segunda es la arena, quien forjó al monstruo que era Gaara. Luego se nos presenta la nube, quien secuestraba a niños. Desde un inicio, el relato nos condicionaba a pensar que la aldea de la hoja era la buena y las demás aldeas eran las malas. Pero ahí es donde llega nuestro villano, Pain, y nos da un discurso que revierte por completo la percepción que teníamos de la aldea de la hoja. Porque para él, Konoha no era una aldea de héroes, sino el símbolo de egoísmo de las grandes potencias. Mientras los países fuertes disputaban guerra para alimentar sus egos, su prestigio, sus leyendas, los países pequeños eran arrastrados a la destrucción y al olvido. El mayor ejemplo de esto es Amegakure, un pequeño país que quedó atrapado en el campo de batalla de otras potencias, condenado a ser escenarios de conflictos que ni tan siquiera le pertenecían. Pain nos pone brutalmente claro: los grandes héroes de Konoha fueron los verdugos de inocentes civiles de Amegakure, los tres legendarios Sannin, que para el espectador que vio el anime eran emblemas de valor, pero ese valor se quita y se apaga la luz que los estaba enfocando cuando se cruzan con tres niños huérfanos y no dudaron ni un segundo en proponer matarlos. Tsunade no se opuso a la decisión de Orochimaru, y esto, como al inicio del video comenté, fue un contraste brutal con lo que vimos en la serie de Naruto de chiquito. Ahí Tsunade se volvió la protectora de Naruto, pero aquí se volvía el verdugo de unos niños. El único que mostró compasión fue Jiraiya, y eso cambia el eje. No todos los héroes son justos, y no toda la justicia era heroica. Aquí es donde la filosofía de Pain se mezcla con la narrativa de Naruto, porque lo que Pain le revela a Naruto es la verdad más incómoda que todos los imperios ocultan. La paz de unos siempre se pagará con la miseria de otros. Las grandes aldeas como Konoha podían jactarse de estabilidad y prosperidad, pero solo porque otras, como Megakure, habían sido reducidas a cenizas. Y en esto conecta con un pensador llamado Walter Benjamin, quien dice que todo documento de cultura es al mismo tiempo un documento de barbarie. Lo que para Konoha es la gloria, para Megakure y las pequeñas naciones era la ruina. Por eso el discurso de Pain no es solo una queja personal de alguien resentido, sino que es una acusación directa al sistema ninja entero. Konoha había destruido el hogar de Nagato, había asesinado a sus padres, le había arrebatado a su mejor amigo, y sin embargo seguían proclamándose guerreros de la paz. La tensión alcanza su punto máximo en el enfrentamiento directo entre Pain y Naruto. Naruto acusa a Pain de haber asesinado a Jiraiya, matado a Kakashi y a cientos de inocentes de la hoja. Desde la perspectiva del protagonista, es un crimen imperdonable, y para nosotros como espectador lo vemos como una amenaza real, un villano nada más. Pero Pain nos cierra la boca respondiendo con una lógica brutal al pensamiento de Naruto y el nuestro. ¿Y quién responde por mis muertos? ¿Quién responde por mi amigo? ¿Y quién responde por los niños de Amegakure que fueron abandonados a su suerte, dejados huérfanos, sin alimento, mientras ustedes alimentaban su orgullo? Y aquí Pain pronuncia una de las frases que define toda su filosofía: ahora entiendes un poco de mi dolor. Si no comprendes el dolor de alguien, nunca podrás entenderlo. Esta frase, aunque simple, resume su visión del mundo de Pain. La paz no se alcanza solo con esfuerzo e ideales, sino que a través del sufrimiento compartido. Solo quien conoce el dolor ajeno puede comprender realmente las raíces del conflicto. Aquí, el anime de Naruto alcanza un peso filosófico enorme. ¿Por qué? Pain le da a Naruto y a nosotros como espectadores algo que rara vez se ve en los shonen, y es la derrota ideológica del protagonista. Naruto, el niño que nunca se quiebra, el ninja impredecible número uno y que siempre responde con convicción, se queda en silencio. Por primera vez entiende que la verdad no es absoluta y que los héroes de su aldea también fueron verdugos en las historias de otros. Y esas grietas que Pain le hace a Naruto son tan poderosas que lo obligan a sentir empatía por el enemigo que acabó con su aldea. Desde el punto de vista filosófico político, podemos leer este choque de ideales como una versión moderna del debate entre Hobbes y Rousseau. Naruto encarna la visión de Rousseau de que el hombre, en esencia, puede aprender a cooperar y crear un contrato social basado en la confianza mutua de las personas. Pain, en cambio, representa a Hobbes. El hombre es un lobo para otros hombres y solo el dolor puede mantenerlos a raya. Esta lucha no solo era física, sino que también era una batalla de relatos, y en ese momento
del anime de Naruto, Pain logró lo imposible, hacer temblar al protagonista. De hecho, si no fuera por la interrupción de Hinata, Naruto habría sido capturado, porque en lo físico, Pain ya había destruido su aldea. En lo filosófico, Naruto fue derrotado también. Y aquí radica la grandeza de Pain como villano. No solo golpea con su jutsu, sino también con sus ideas. Nos obliga a mirar a Konoha desde otro ángulo. Nos hace entender que no hay paz sin víctimas, que no hay héroes sin verdugos, y que la línea entre justicia y venganza es más delgada de lo que parece. Porque no olvidemos cómo Naruto apoyó la venganza de Shikamaru, pero no la venganza de Sasuke. Y aunque el anime y el guión le devuelven la esperanza a Naruto y logren evangelizar a Pain, diciéndole solo soy Naruto, para nosotros como espectadores, Pain nos sembró una semilla de duda. ¿De verdad Naruto traería paz a este mundo? Y eso me lleva al siguiente punto, la falsa paz en Boruto. La semilla que Pain plantó en el enfrentamiento con Naruto nunca dejó de existir. Su palabra, su dolor, su ideología quedaron enterradas en la memoria del héroe. Y aunque Naruto juró romper con las cadenas del odio y traer verdadera paz al mundo ninja, la realidad termina demostrando lo contrario. La paz que vemos en Boruto, en el mejor de los casos, es un espejismo, una fachada construida sobre los cadáveres y traumas. Y no es la primera vez que ocurre esta llamada paz falsa, porque cuando Hashirama logró unificar el clan Senju con el Uchiha y fundar Konoha con Madara, ellos soñaban con un futuro sin guerra, pero tras su muerte de Hashirama, ese ideal se desplomó. Los grandes países usaron a las aldeas ocultas como un ejército establecido, y lo que nació como un proyecto de unificación terminó siendo un nuevo campo de batalla, más brutal que en el periodo de guerras entre el clan Senju y el clan Uchiha. Pudimos ver un poco de esa paz falsa con el cuarto Hokage, Namikaze Minato, quien logró poner esa paz falsa tras asesinar a miles de ninjas de la aldea de la roca, y así poniéndole fin a la tercera guerra mundial shinobi. Lo que pasa con esta paz falsa es que se derrumba tras la muerte de aquellos que la alzan. Tenemos el ejemplo claro de Hashirama. Tras su muerte empezó la primera guerra mundial shinobi, y tras la muerte del cuarto, Kumo intentó secuestrar a la heredera de los Yuga, y más adelante la aldea de la arena, una de las más débiles, terminó aliándose con Orochimaru para invadir la hoja. Y finalmente llegamos a la paz de Naruto, la más celebrada, la que parecía la definitiva y parecía que había cumplido la promesa a Nagato, pero que en realidad también se sostiene sobre el miedo, así como las dos anteriores paz. Y esto se nos demuestra en la película de Last, donde se nos es revelado que la aldea de la nube fabricó un arma capaz de destruir la luna. ¿Qué clase de paz permite que se creen armas de destrucción masiva? No se suponía que los países vivían en armonía, pero la verdad, lo único que evita una guerra de nuevo es el miedo hacia Naruto y Sasuke. Los dos se convirtieron en bombas nucleares humanas que garantizan un equilibrio frágil pero estable. Y dime, ¿a quién te recuerda esa paz? Sino a la paz que Pain planeó, un equilibrio basado en la amenaza, en el terror de una destrucción masiva, la misma idea que Nagato quiso imponer al reunir a las bestias con cola y crear un arma definitiva para obligar a los hombres a contener sus armas. Y para colmo de males, en el enfrentamiento que Naruto tuvo con Pain, Naruto le grita con fuerza: la paz alcanzada a través del miedo no es una verdadera paz. Y sin embargo, es exactamente la paz que vemos en Boruto, un silencio incómodo, un mundo que parece estable, pero que sigue siendo rehén de la violencia latente. Y lo más trágico de todo es la promesa que juró a Nagato que traerá la paz a Megakure, la tierra que vio nacer y morir a Yahiko, Kona y Nagato. Pero en Boruto vemos que la aldea de la lluvia aún sigue devastada, sus habitantes fueron olvidados, su historia borrado, y lo poco que quedaba en pie de Megakure volvió a ser usada como una base para una nueva organización criminal. Y el sacrificio que Nagato hizo al entregarle su vida confiando de que Naruto traería paz a Megakure terminó siendo solo un simple eco que nadie escuchó. Su pueblo, al que llamó a proteger, nunca conoció la paz que le prometieron. Y aquí está la ironía más amarga de Naruto. Pain o Nagato tenían razón. Las cadenas del odio no terminan, solo cambian de forma. La paz que vemos en Boruto es solo una ilusión, como las anteriores paz, las cuales se sostuvieron por el miedo, no por la comprensión. Porque como dijo Pain, entiendes un poco de mi dolor ahora. Si no comprendes el dolor de alguien, nunca podrás entenderlo. Naruto entendió el dolor de Pain, pero no supo cómo cargar con él. Y hoy el mundo ninja sigue atrapado en la misma contradicción llamada paz, a lo que es una simple tregua frágil construida sobre las ruinas de quienes ya no pueden alzar la voz
El legado de Pain fue enterrado, su pueblo fue borrado, pero sus palabras siguen resonando como un eco icónico que recuerda al mundo que la verdadera paz nunca llegará. Y este es un dato triste de Pain, y es que su alma nunca descansará en paz. ¿Sabes por qué? Porque a diferencia de los otros Edo Tensei, él fue sellado por la espada Totsuka de Itachi Uchiha. Su alma aún queda sellada en la espada, así que nunca alcanzará el descanso eterno. Y aún a pesar de ser un criminal, recordemos que los otros criminales de guerra sí pudieron ir a la tierra pura, y hasta Kabuto fue perdonado por los crímenes que cometió. Hola, gracias por llegar hasta acá. Espero que te haya gustado el sobreanálisis de este personaje de anime. Y hago énfasis en sobreanálisis porque es un sobreanálisis. Este video en sí es una parodia a todos los sobreanálisis que hacen los canales de YouTube, analizando un personaje donde le buscan simbolismos que no hay. En este caso yo agarré un personaje que sí tiene simbolismos como Pain, que busca la paz. También es uno de mis personajes favoritos de Naruto. Pero si no te gustó este sobreanálisis, también tengo otro tipo de videos, como un top de villanos que harían lo que sea, y cuando te digo lo que sea, es lo que sea. Para darte un spoiler, está Kenjaku, y recuerda que hizo Kenjaku para crear el protagonista de su serie. También, si no te gustan los top ni el sobreanálisis, tengo una historia narrada de un fan manga de Naruto que trata de qué hubiera pasado si Madara es traído a la vida en la era de Boruto para enfrentarse a los Otsutsuki. Y si no te gusta esto, pues bueno, ya no tengo nada más. Así que debo de agradecerte por ver este video hasta el final. Y sin más que decir, yo me despido, camaradas. Recuerden suscribirse para alzarnos. Adiós.